Amigos, cordiales saludos. Estamos en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Agradecemos a la asambleísta del Partido Social Cristiano, Natalie Viteri, quien está con nosotros para desarrollar un diálogo sobre la situación política actual y, por supuesto, lo que está pasando dentro de la Asamblea Nacional. Antes de ir a cómo marcha el juicio político, quería hacer referencia a las declaraciones que hizo días atrás al Financial Times el presidente Lasso. Ahí admitió una vez más que en el escenario está aún esa posibilidad de una muerte cruzada, pero justamente también desde la Asamblea UNES propone aquello. ¿Cómo analizan ustedes desde el Partido Social Cristiano, que en principio han dicho no estar de acuerdo con esa propuesta de UNES, pero por los dos lados se podría dar el tema de la muerte cruzada? ¿Cree usted que esto puede llegar a ser realidad? Fernando, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que sintonizan Radio Atalaya. No se puede dar en este momento, pese a ser facultad del presidente o de la asamblea, como bien lo mencionas, porque no hay la causal. No se trata de que el presidente no tenga la potestad, se trata de que tiene que la causal que llame, que son 3 las que establece para el caso de muerte cruzada con la Asamblea Nacional, tiene que estar establecida en su resolución y ser motivada. Esto lo establece el artículo 148 y el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución. Tiene que ser motivado y la motivación significa la exposición de los hechos y que se hayan cometido para que ellos puedan hacer este llamamiento a muerte cruzada. Usted ve lejano entonces, porque la idea es ir despejando aquello que puede significar simplemente un golpe especulativo. La gente quiere conocer en qué escenario estamos los ecuatorianos, siempre dentro del marco constitucional, y por eso este planteamiento, esta pregunta. No es que estemos seguros o no seguros. La verdad es que el presidente de la República, después de haberlo dicho en el medio en el medio internacional que mencionó, Financial Times, el problema de eso es justamente el no poder estar seguros de que el presidente de la República, en cualquier situación y mientras lo sea, tome la ley y la Constitución a su antojo, y más aún como un escudo personal para protegerse del juicio político en el que tiene que defenderse, pero dentro del juicio político, no amenazando a los asambleístas con una muerte cruzada, primero para ver si solo con ese anuncio puede hacer retroceder los votos, y segundo, de hacerlo estaría incurriendo en una en una nulidad, porque el juicio político no puede darse la muerte cruzada no puede darse si una de las 3 causales no son probadas a través de la motivación en la resolución del presidente. Estaría cogiendo la Constitución para usarla de escudo personal, un mandatario que tiene que usarla en el ámbito público. Bien, y en el caso del planteamiento de UNES, la alusión sería al artículo 130. En el caso de UNES, que es teoría de ellos, debería preguntarle en base a que ellos esperan que el presidente dicte una muerte cruzada, si saben muy bien que no existe causal. Por eso es que esa teoría es de ellos, totalmente lejana a cualquiera que nosotros como Partido Social Cristiano tengamos, sobre todo porque nosotros no optamos por conveniencia, sino por lo que establece la ley y la Constitución. En este momento no hay causal, no se puede invocar ni por parte de la Asamblea ni por parte del presidente. Para usted, y cuando se alude esto de una grave crisis política y conmoción interna, ¿está dado ese marco en el país en estos momentos? Hay crisis política indudable, hay un problema de seguridad, pero esto de plantear una grave crisis política, emoción y conmoción interna, ¿eso se da o no se da en estos momentos? Es que no se refiere a que el país esté en esa situación, sino que ¿quién lo provocó? La Asamblea Nacional no ha provocado los temas de inseguridad, ni tampoco la grave crisis política que atraviesa el país. Es decir, para que ese causal se agregue, ya sea por parte de la Asamblea, el presidente tendría que haber causado la grave crisis y conmoción social. Y en el caso contrario, sería la Asamblea quien tendría que haberlo creado. ¿Por qué lo habría creado? ¿Por llamar un juicio político? Absolutamente negativo. ¿Por qué? Porque cuenta con lo que la Constitución establece paso a paso, y entre esos, la admisibilidad del máximo organismo en el país, que es la Corte Constitucional. Y contemplado en el mismo artículo de la Constitución, el 148, que establece que ni siquiera se requiere el enjuiciamiento, no estamos hablando de sentencia, enjuiciamiento penal. Es decir,
que no se está incumpliendo, no hay graves crisis ni conmoción social por parte de la Asamblea. Por eso es que le digo que no hay causal. Asambleísta Viteri, desde el oficialismo en la última semana hemos escuchado este comentario de que se está cayendo el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, porque no tienen los votos. Eso es lo que dicen. Y a esto hay que sumarle el evento que se dio dentro del Partido Social Cristiano, la salida del asambleísta Javier Ortiz. ¿Cuál es su valoración a estas expresiones, a estos calificativos de que se está cayendo el juicio político? La única forma de que el juicio político no llegare a una destitución, como lo establece la ley, sería por la falta de votación, ya que el juicio político per se se está desarrollando dentro de todo lo que establece la ley, se están descargando las pruebas, tanto por los que han puesto la denuncia como por el demandado o denunciado, en este caso el presidente de la República, y eso es lo que la Comisión de Fiscalización tiene que tomar a ambos descargos, hacer el informe y ellos establecer si ellos consideran que hay pertinencia o no, pero ellos no juzgan las pruebas, ellos no determinan de manera final si hay juicio o no, sino que ya sea que lo recomienden o no, igual pasa al pleno de la Asamblea para que sea el pleno de la Asamblea con la votación necesaria quien decida. Primero, si hay juicio político en el caso de que la comisión dijera que no, y para eso se requieren 70 votos. Y segundo, para la destitución en el caso de que la Asamblea considere que luego de todas las pruebas presentadas, efectivamente se dio. No es el peculado que está equivocadamente discutiendo todo el mundo con lo que tratan de confundir a la ciudadanía, sino la comisión la responsabilidad que tiene el presidente dentro como un funcionario público del uso del poder, y eso se da a través de una valoración. Es decir, es un tema subjetivo, y si las personas no lo ven de esa forma, no lo están entendiendo, ahí es que hay la confusión. El juicio ordinario es donde se establece la imputabilidad y simplemente en la sentencia final se dirá que es culpable, pero eso es muy aparte del juicio político. Sobre el tema de otros aspectos que deben ser también debatidos dentro de la Asamblea, se dice que en esta parte del proceso hay que ceñirse exclusivamente a lo que significó el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero hay asambleístas que dicen que cuando estén en el Pleno se puede abordar todos los temas. ¿Usted cree que es así? A ver, cuando hay un juicio político y dentro de la evacuación de las pruebas de cargo y de descargo, se dan a veces, en muchos se han dado inclusive, por eso han terminado de esa forma, se dan consecuencias, se dan actos o se dan hechos que se descubren en ese descargo por parte de los que comparezcan, y todo eso de repente no tiene que ver con el juicio político, pero sí en el ámbito penal o en el ámbito administrativo de control de la Contraloría o de Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, etcétera. Y todo lo que se recaude del proceso de juicio político que no tenga que ver con la causa de juicio político se envía por parte de la Asamblea Nacional a cada uno de los organismos de control. Es decir, no es que no pueden salir elementos nuevos o de eso no hablar, sino que de esos elementos que salen en las pruebas de cargo y de descargo se notifica a cada uno de los organismos correspondientes y la Asamblea toma su decisión en base a lo que corresponde al juicio político. Sobre el caso del asambleísta, compañero suyo, Javier Ortiz de Esmeraldas, hubo un pronunciamiento del Partido Social Cristiano aclarando que a la postre lo han dejado afuera, ha sido sancionado. Él, en cambio, expresaba que dejaba el partido daba razones y demás. Sin embargo, en la valoración política actual se dice, bueno, parece que sí está operando el tema de la compra de votos, porque justo ahora se va el señor Javier Ortiz y que podrían salir dos más del Partido Social Cristiano. ¿Qué nos puede aclarar usted como asambleísta del bloque? El tema del comunicado del partido en cuanto a la salida del asambleísta Javier Ortiz del partido y del bloque de asambleístas es lo que es real. Es decir, el partido, ante la postura del asambleísta de no tomar posición ninguna, que era la del partido, la de ir al juicio político, es que después de las conversaciones, después de explicaciones y demás, se tomó la decisión de expulsión. ¿Por qué? Porque el Partido Social Cristiano en este caso está actuando como un bloque, tomando la decisión que ya se hizo desde el inicio. Él mencionó que era porque no podía votar porque el presidente y el gobierno le iban a quitar la custodia policial que tiene en este momento porque ha recibido amenazas
de donde él vive, que es en Esmeraldas, contra él, contra la prefecta, contra su familia, que han tenido que algunos salir del país, y que él teme por su vida y la de su familia, y que ante eso él no iba a votar. Esa fue la verdadera razón. Ahora, si es que hay otras de índole económico, no podría asegurarlo, ni siquiera comentarlo, porque no lo conozco. En cuanto a los otros asambleístas, sé que, porque ellos han dicho, hay ministerios, hay quién sabe qué barbaridades en medio de esto. Y esto pues para aquellos que pertenezcan al partido, porque grave sería que en circunstancias como las actuales pues aparezcan otros que se van del partido en su caso, o también de otras bancadas políticas, porque ahí sí sería muy claro que lo que está operando es algo que no es precisamente pues la conciencia política o la dignidad de un parlamentario, ¿no? Que dice que quiere defender su postura o sus ideas. Ojalá que nada de esto ocurra y que el juicio político se dé como corresponde dentro del marco legal y, por supuesto, cumpliendo el debido proceso. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al retornar quiero pedirle a usted que nos diga en lo individual, usted como miembro del Bloque Social Cristiano, ¿qué es lo que ha hecho durante este tiempo? ¿Qué proyectos ha presentado dentro de la Asamblea? Que la gente obviamente tiene que saber cuál es la actividad en ese ámbito. Vamos a hacer el corte, retornamos inmediatamente. Estamos con la asambleísta del Partido Social Cristiano, Natalie Viteri. Gracias. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. La Casa Rosada, un espacio creado para brindar todos los servicios municipales en un solo lugar de manera gratuita. Atendió a más de 82,000 personas desde el 2019 con atención en psicología, medicina general y fisioterapia. Además, ha sido el lugar de descanso para muchas personas que cuentan con alguien cercano en hospitales de la zona y donde muchos tuvieron la oportunidad de compartir una comida como en familia. Porque somos una alcaldía que se ha comprometido con la salud y el bienestar. Somos la alcaldía de la gente. Detiene. Hidrátate con Esporade, medio litro a 50 centavos. Equilibra tu cuerpo con los electrolitos que tu esfuerzo necesita. Porque tu esfuerzo vale. Por un futuro sin drogas. El programa que ha podido ayudar a más de 22,000 jóvenes desde el 2019, salvando su futuro junto a un gran equipo de médicos, psiquiatras, psicólogos, odontólogos, terapistas y motivadores, liderados por médicos especialistas en adicciones que nos han ayudado a salvar a estos chicos de un enemigo silencioso a quien nadie ha querido atender, porque somos una alcaldía que se ha comprometido con cuidar el futuro de las próximas generaciones. Somos la alcaldía de la gente. Todos somos grandes estando en casa, igual de grandes que los que deben salir de casa. Es por eso que debes hidratarte a lo grande. Es por el hidratante más grande del mercado, Tropical y Apple Ice a tan solo $1. Es por él. Todos somos campeones. Bienestar animal. Un servicio pensado en nuestros fieles y leales compañeros para brindarles hogares permanentes y mejor calidad de vida. Desde el 2019 se han rescatado 959 animales, atendido a más de 380 mascotas, se han realizado más de 63,000 cirugías y hemos logrado que se adopten 535 perros y gatos, porque somos una alcaldía que extiende su amor y su ayuda hasta nuestros amigos de cuatro patas. Somos la alcaldía de la gente. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Estamos en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Dialogamos con la asambleísta Natalie Viteri.
hemos pasado ya revista al tema político del momento, haciendo puntualizaciones sobre aquello que incluso es información, como la salida pues de un colega del Partido Social Cristiano, me refiero pues a Jorge Ortiz, a Javier Ortiz, colega del asambleísta Natalia Arias. Yo decía que es importante saber qué está haciendo la Asamblea Nacional y le pedí en lo individual qué proyectos de ley presentó usted a la Asamblea, porque hay la idea de que la Asamblea solamente se pasa en dimes y diretes y en confrontaciones políticas y que no hace absolutamente nada. Gracias. No, ese es el error que tienen en la cabeza todas las personas y lamentablemente es porque no hay una difusión de lo que hace la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no paga a los medios de comunicación para que haya una publicidad de lo que hace. Solo lo tiene a través de los medios internos y esos lamentablemente no alcanzan a la población. Por ejemplo, en mi caso particular he presentado 7 proyectos de ley como asambleísta nacional y 3 proyectos de ley junto con los miembros del Grupo Interparlamentario de Amistad con Italia. El primero fue el proyecto de ley FinTech, que ya fue aprobado y ya es ley de la República. Ese fue mi primer proyecto de ley y gracias a Dios ya es ley de la República en este mismo periodo. El proyecto de ley orgánica para reformar totalmente la ley para personas con discapacidad. El proyecto de ley orgánica para enfermedades raras, huérfanas y catastróficas que no existen en el país. El proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento del Sistema de Información Nacional de Salud y control de conflictos de interés reformatorio a la Ley Orgánica de Salud, esto en cuanto a los sistemas de salud del IES, del MSP, del ISFA, del ISPOL, de todos, para que estén unidos a través de este sistema por mandato de una resolución de la Corte Constitucional inclusive. El proyecto de ley orgánica para garantizar la efectiva fiscalización y comparecencia de autoridades ante el Pleno de la Asamblea Nacional, que reforma la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El proyecto de ley para la creación de una justicia especializada con un sistema de jueces y fiscales sin rostro por el peligro que tienen por los asesinatos que se dan. Este está dentro de la comisión. El proyecto de ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal, en el que he puesto que los menores de edad que cometan delitos execrables cumplen las sanciones como adultos, en lo que he puesto también que la prisión preventiva, que como lo conocen la Constitución y el Código y todas las leyes dicen que es de última ratio y que antes se apliquen sustitutivas, pongo ahí que como excepción, en el caso de los delitos execrables, siempre se ponga prisión preventiva porque estas personas no regresan ante un juez. También está que tengan la Fiscalía el poder de hacer la acción pública solamente a través del conocimiento de estos hechos de delitos execrables a través de cualquier medio de comunicación o de cámaras de vigilancia, etcétera, para que las personas que tienen miedo de denunciar por las represalias y que por eso muchas veces estos procesos no avanzan, puedan ser llevados directamente por la Fiscalía. Y como miembro de el Grupo Interparlamentario presentamos en conjunto el proyecto de ley de educación inclusiva con énfasis en personas con necesidades específicas, el proyecto de ley reformatoria de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y el proyecto de ley orgánica reformatorio al Código Orgánico del Ambiente. Es decir, 10 proyectos de ley, en mi caso, 250 pedidos de información de fiscalización y control a las entidades públicas, un juicio político que presenté y que gané contra la exministra de Salud, Jimena Garzón, que causó tanto daño a la salud de niños, sobre todo para personas con enfermedades catastróficas, incluyendo muertes y desesperación de sus padres, y ese juicio lo gané y la ministra fue sancionada de tal manera que en 2 años no puede ejercer ningún otro cargo público. Eso por mi parte. Pero en sí, la Asamblea ha presentado muchísimos más. Incluso proyectos de ley que tienen que ver con lo que ahora buscamos los ecuatorianos, ¿no? Un marco legal para un mayor castigo en momentos difíciles, cuando acecha la delincuencia, la violencia. Y así como usted ha tenido iniciativas en general dentro de la Asamblea, se conoce que hay un trabajo legislativo sobre leyes que tienen que ver con la seguridad. Sin embargo, en los discursos dicen solo el gobierno se preocupa, la Asamblea está de espaldas a la gente en momentos en que se requieren leyes a favor de la seguridad. Pues la Asamblea está trabajando 9 proyectos de ley sobre seguridad. Exactamente, 9 proyectos de ley, por ejemplo, en este periodo de 2 años ya se han aprobado y son leyes de la República, 9 en relación a temas de seguridad. Y entre esos se incluyen los que ha hecho por iniciativa de los asambleístas y la Asamblea Nacional y los que ha enviado
delegado de Presidencia de la República. Esas 9 cuerpos legales reformados en cuanto a las necesidades de lo que sucede actualmente están a disposición del Ejecutivo para que ejerza a través de una política real y que tenga decisión, sobre todo decisión política, actuar contra la inseguridad. Es decir, puede, inclusive ya los militares están aptos para salir a la calle, para entrar a las cárceles, lo que antes no se podía. Tienen las herramientas. Lo que le hace falta en verdad para combatir la seguridad no es falta de legislación, porque la hay y se sigue presentando, sino que el Ejecutivo tenga la decisión política de dar el suficiente dinero, que no lo da, porque así lo vemos en las comparecencias en fiscalización del ministro del Interior, del capitán de la policía, del comandante de la policía, perdón, etcétera. Tienen que tener la plata, el dinero necesario para el equipamiento y que esto sea rápido. No puede ser a un mismo nivel que la contratación pública regular, sino a través de un sistema, de un estado de emergencia para la parte de la seguridad, para que puedan adelantar los procesos de compra y la policía tenga el equipamiento necesario para combatir a la delincuencia. Si es necesario construir otra cárcel, tienen que hacerlo para que no haya hacinamiento, pero no justificar que para que no haya hacinamiento dejan salir a presos de la cárcel. No es dable el que sigan las justificaciones y esos ataques a la Asamblea Nacional sobre el tema de seguridad, porque usted está siendo tan clara e informando de que hay un cuerpo legal que permite precisamente una actuación mucho más eficaz, eficiente, directa por parte de las Fuerzas Armadas. Ya tienen el marco legal, es voluntad y decisión gubernamental, tanto en la dotación de recursos como también en esto del respaldo directo a los militares para que actúen. Así es, totalmente de acuerdo. El problema es la falta de difusión hacia la ciudadanía y también la facilidad del Estado ante su incompetencia y no cumplimiento de lo que ya tiene como herramienta, que son el ordenamiento legal reformado según inclusive petición del propio Ejecutivo. Lo que quiere es tapar su incompetencia culpando a la Asamblea Nacional. Como la Asamblea Nacional no hace obras físicas, sino todo lo que es marco legislativo por el cual todos vivimos en sociedad a través de esas leyes y las ejecutamos, quieren echarle la culpa. Como no tienen algo físico que mostrar, me refiero a una obra o a una ejecución, nosotros no podemos ejecutar medidas de seguridad, simplemente hacemos la norma y quien la ejecuta, quien la opera, quien la hace, quien tiene que hacer que funcione es el Ejecutivo. Usted como asambleísta es una fuente de información directa y por eso recibimos pues con la apertura y la trascendencia que tiene este tipo de informaciones, reitero, porque en el país hemos llegado a una cultura del relato. Lo que el relato dice, eso se pretende que sea realidad, cuando hay otras cosas que tienen que ver con los hechos reales, con la acción. De tal manera que debemos, de una u otra forma, los ecuatorianos todos, si queremos luchar verdaderamente contra la delincuencia, ser claros desde todos los ángulos en lo que se está haciendo. Así es, totalmente. Y es fácil en el caso de la Asamblea verificar si ha actuado o no. Simplemente entran a la página de la Asamblea Nacional y ponen ahí proyectos de ley por el periodo en el que estamos, es decir, desde el 2021 al 2023, y le van a salir todos los proyectos de ley presentados, que son más de 600, le van a salir los proyectos de ley aprobados, que llamamos por más de 80, y le van a salir todas las leyes, que ya son leyes en todas las materias, no solamente en seguridad, hay en salud, hay en educación, hay para el sector agrícola, para el sector bananero, para el sector acuícola, hay para los del medio ambiente, hay para todas las especies, hay para la Amazonía, que también tiene sus derechos y que son propios de ese lugar. Es decir, leyes hay para los consumidores. Estamos en todos los proyectos de ley. La forma más fácil para que las personas no se dejen engañar por lo que dice uno o dice otro es inmediatamente entrar a través de su propio celular a la página de la Asamblea y poder ver todos los proyectos de ley. Solo de este periodo, ni siquiera me refiero al de la Asamblea Nacional en general. Muy bien, estamos ya llegando a la parte final de este diálogo. En concreto, el bloque se permanece monolítico, salvo el caso que ya hemos dado cuenta, y también el propio partido emitió ese pronunciamiento y usted ha aclarado las supuestas razones que da el señor Javier Ortiz. Que podría enviar a su suplente, como se le dijo. Si él estaba con ese temor, él habría podido enviar a su suplente esa votación, pero tampoco lo quiso.
Muy bien, muy bien. Yo le quiero agradecer a usted por haber estado con nosotros esta mañana en Fernando Aguayo en vivo. Gracias, Fernando, a usted y a todos los que sintonizan Radio Atalaya y el programa Fernando Aguayo en vivo. Muchísimas gracias, que tengan una excelente Muy tarde. amable, muchas gracias. A usted. Ha sido Natalie Viteri, asambleísta del Partido Social Cristiano, nos ha dado información muy importante sobre los actos dentro del partido, cómo va el juicio político y, por supuesto, importante aclarar que hay también, a pesar de la idea que existe de que la Asamblea prácticamente pues no trabaja, nos ha dicho lo que está haciendo y en el ámbito individual las 10 propuestas, proyectos de ley presentados y también lo que está haciendo la Asamblea en general, donde sobresalen aquellas leyes que se venía buscando para precisamente dar un marco legal a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, para un trabajo eficiente frente a la delincuencia. Y todo eso nos ha dicho, pues, está ahí, y no son palabras, hay que entrar a la página oficial de la Asamblea y se va a encontrar allí cuál es el estado de cosas de cada una de esas leyes. Amigos, tenemos que hacer una pausa, retornamos.